toda la rutina que yo hago también allí en Ciudad Real, en La Roca. Pero, a ver, sonrisa colgate, ¿eh? Si el de al lado no te sonríe, le pegas ahí un pellizco en las costillas, ¡ah!, para que, por las buenas o por las malas, ponga allí una sonrisa. Muy bien. Dile al de al lado, qué guapo, qué guapa, ¿vale? Dile, no sé si lo digo en espíritu o en verdad, pero... No sé si lo digo por fe, pero qué guapo y qué guapa. ¿Vale? Que te ves y que sale. Gracias, gracias. El amor es ciego, ¿verdad? El amor es ciego. Ay, ay, ay. Muy bien, seguimos, continuamos. Tenemos gozo, ¿verdad? Tenemos alegría de poder estar aquí. Y ahí te va. ¿Listos? Amén. Sí. Inteligentes. Un aplauso, ¿eh? Ahí te va. Segunda oportunidad. ¿Algún despistado? Sí, amén. Sí, no, ahí va. Segunda oportunidad. ¿Listos? Estamos listos y somos inteligentes. ¿De acuerdo? Estamos listos, preparados y somos inteligentes porque hemos apartado este tiempo para estar en este lugar. ¿De acuerdo? Presentarnos delante de Dios. Así que toma Biblia. Ya sabes lo que te toca. ¿Tienes Biblia, sí o no? Sí. Bien, la mitad tienen Biblia, eso es bueno, ¿vale? ¿Tienes Biblia, sí o no? Sí. ¿La lees? Sí. ¿La obedeces? Sí. ¿La compartes? Sí. Recuérdate, tenemos Biblia, la leemos, la obedecemos y la compartimos. Mirad, estamos en Ezequiel capítulo 37, ¿vale? Un pasaje que todos conocíamos, aunque no sabíamos que lo conocíamos, ¿sí o no? Amén. Y creo que es bueno, en un retiro que tiene un lema tan marcado como este de Filipenses 3:13, dejando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos, ¿vale?, a lo que está por delante, a lo que Dios tiene todavía para nuestras vidas. Él ha comenzado una buena obra, no la ha terminado todavía, ¿cuántos decimos amén a eso? Amén. Pero la termina, la completará, la perfeccionará. Y la palabra que utiliza Pablo allí a los filipenses dice, estoy persuadido, es decir, estaba convencido plenamente, totalmente convencido, persuadido, él no estaba dudando, él no estaba ni siquiera al 99% seguro, y le quedaba un 1% de duda o de incertidumbre. Él estaba al 100% convencido de que aquel que comenzó la buena obra en ellos, es decir, Dios, la terminaría y la perfeccionaría hasta el día de Cristo Jesús, ¿sí o no? Ya sea que el Señor regresara o que ellos partieran con el Señor. Y yo creo que es bueno, con un lema tan marcado en el que Dios nos está animando a dejar las cosas atrás, ¿de acuerdo? Esas cosas que nos atan, nos impiden, nos detienen. Y el Señor nos está animando a extendernos al futuro con un lema, como decía, tan marcado, que podamos recordar cuando pase el tiempo, una semana, un mes, incluso años, recordar este 2019, este retiro, no solamente con el lema, sino también con el pasaje. Y entonces vamos a recordar Ezequiel 37. Hasta la fecha hemos visto un mensaje sencillo, pero... Bien, gracias. Un mensaje sencillo, pero poderoso. Es un mensaje de fe. Ese mensaje de confianza que dice, si Dios lo hizo en mí, también lo hará en ti. Si cuando yo creí y busqué y clamé al Señor con fe, Él me respondió e intervino en mi vida, también si tú crees en Él, clamas al Señor y le buscas, Él también responderá y Él también intervendrá en tu vida. Así que primero era un mensaje de fe para conectarnos con Dios y luego número 2 era un mensaje de amor, que eso nos conecta con los hermanos y las hermanas en la fe, con el prójimo. Y ahora continuamos, fijaros, sí que vamos a Ezequiel 37, Dios confrontando esa fe en el Hijo de Hombre, en el profeta Ezequiel, cuando en el versículo 3 le dice, Hijo de hombre, vivirán estos huesos, y así el Señor comienza a trabajar en su vida para que cambie su corazón, para que tome las palabras de Dios entendiendo que no era una confesión positiva superficial, sino de la abundancia del corazón habla la boca, y un corazón cambiado y transformado
por un encuentro con el Señor. De esa abundancia es que podemos empezar a hablar y a confesar y a declarar las promesas de Dios para nuestras vidas. Ahora, seguimos un poquito más adelante, ¿vale? En el versículo 4 se nos dice: profetiza a estos huesos secos y diles que oigan la palabra del Señor. Hasta entonces esos huesos solamente habían oído palabra de hombres, que eran palabras de quejas, de muerte, de desesperación, de falta de esperanza. Pero ahora le dice: oye la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Ahora, versículo 7 se nos dice que Ezequiel profetizó como le fue mandado, y hubo un ruido mientras él profetizaba. He aquí un temblor, los huesos se juntaron, cada hueso con hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, la carne subió, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así que puede haber un momento en nuestras vidas que sí que es cierto que creemos en el Señor, es cierto que amamos a la iglesia, a nuestros hermanos. Aún así, aquí Dios nos está dando otra clave que nos va a ayudar a seguir avanzando. Y fijaros que podemos tener la iglesia, más que una organización, es un organismo, mejor dicho. Entonces, por supuesto que es una organización y necesitamos una estructura, pero la iglesia es mucho más que una metodología. La iglesia es mucho más que un método, ¿sí o no? La iglesia es mucho más que, como decía, una organización, una visión, una serie de metas, una serie de actividades. Alguien me dijo una vez, hace tiempo, llevábamos poco tiempo en el pastorado, mi esposa y yo, en Ciudad Real, y empezamos a hacer una serie de actividades y empezamos a cambiar muchas cosas. Y alguien me comentó, uno de los líderes, dice: oye Fernando, esto está muy bien, porque todas estas actividades van a traer mucha vida a la iglesia. Yo me quedé pensando en esa frase, ¿no? Digo, y suena bien, ¿vale? Tiene una buena intención, pero algo en mi interior, que ahora entiendo que era la voz del Espíritu Santo, trayendo discernimiento, me hacía ver que algo no estaba bien con esa frase. Y luego, después de 1 o 2 días, volví a hablar con esa persona. Digo, yo creo que tenemos mal el enfoque. No son las actividades las que traen vida a la iglesia, es porque la iglesia está viva que hace actividades. La iglesia es mucho más que una actividad. No es una actividad la que da vida a la iglesia, es porque la iglesia está viva, ¿de acuerdo? Y se ha levantado y está activa y está avanzando porque le ha creído al Señor, porque hay unidad para hacer cosas. Sabemos que cuando la casa está dividida, unos tiran para un lado, los otros tiran para el otro lado opuesto, y al final las cosas no se mueven. Y es porque hay fe en el Señor, hay unidad en la iglesia, en ese amor fraternal que estamos avanzando. Así que la organización, fijaros, aquí lo que nos está diciendo este pasaje es que había un cuerpo, ya se habían unido, ya estaban de pie, pero les faltaba el ¿qué? Y es de lo que vamos a hablar. Y es un mensaje sencillo, pero también poderoso, que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo y tiene que ver con el poder de Dios. Podemos creer en el Señor y podemos amar a nuestros hermanos, aún así necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que nos va a ayudar a avanzar, si hay algo que nos impulsa a ir hasta lo último de la tierra, ese algo, mejor dicho, ese alguien, ¿quién es? Es la tercera persona de la Trinidad. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu de Dios sobre vosotros, vosotros iréis, seréis testigos y marcharéis ¿hasta dónde? Hasta el final de la tierra, hasta el fin del mundo, proclamando el Evangelio. Así que de lo que tenemos que hablar el día de hoy es de la importancia del poder de Dios en nuestras vidas, de la importancia de la persona del Espíritu Santo en nosotros. A veces yo he estado en reuniones, he estado en congresos, y el llamado ya no ha sido quién quiere aceptar a Cristo en su vida. El llamado ya no ha sido quién quiere dar un paso al frente para reconciliarse con Dios, para edificar un altar de adoración. Todo eso fue sustituido, y el llamado a veces fue quién quiere dar un paso al frente para recibir esta visión o esta metodología o esta forma de trabajo en su iglesia.
Y estábamos hablando de pastores, y estábamos hablando de líderes, estábamos hablando de obreros. Y el llamado fue quién quería aceptar en su corazón una visión, una forma de trabajo. Y cuando yo estaba en esa reunión, yo no salí, ¿de acuerdo? Y yo estaba en esa reunión y dije, hay algo que está mal. Estamos sustituyendo el poder de Dios por simplemente una estructura, una forma de trabajo o una metodología. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Yo he visto iglesias también, una vez estaba en México, en Veracruz, y los pastores muy orgullosos me enseñan un libro así de grueso y dice, Fernando, esta es la hoja de ruta, esta es toda la planificación para este año. Y yo cuando vi el libro así, ya solamente de verlo ya me dio dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Digo, ostras. Y ellos estaban orgullosos de todo lo que iban a hacer y vi que su fe y su confianza estaba depositada en ese libro. Estaba depositada en esa planificación, estaba depositada en esa metodología, estaba depositada en esa forma de gobierno. Y a veces nos pasa eso, es decir, bueno, ya creemos en el Señor, ahora en la iglesia hay unidad y hay amor, entonces vamos a hacer un trabajo, una metodología, vamos a hacer una planificación, porque si trabajamos de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces el Señor nos va a bendecir y por lo tanto vamos a crecer. ¿Cuál es el problema de eso? Que nos unimos, trabajamos, tomamos iniciativa y como dije yo a la primera noche, después le decimos al Señor, por cierto, Señor, respáldanos, ¿sí o no? Pero no nos movemos para que el Señor nos respalde, nos movemos porque la mano del Señor está sobre nosotros y Él nos está enviando. Y a veces cuando yo estaba en ese tipo de congreso, donde el llamado era una metodología, una visión, una forma, cuando vi a esos pastores que confiaban toda la vida orgánica de la iglesia en simplemente una organización, cuando yo decía, Señor, esto es una manera de idolatría, esto es una manera que nos estamos equivocando. Alguien dijo esto, si quitáramos la persona o el ministerio o la obra del Espíritu Santo de las iglesias, ¿recordáis esta frase? Es muy clásica. Dice, probablemente el 90 o el 95% de las cosas seguirían igual y nadie notaría su ausencia. ¿Lo repito? Si quitáramos la persona del Espíritu Santo, si quitáramos la obra y el ministerio del Espíritu Santo de las iglesias, probablemente el 90 o el 95% de las cosas seguirían igual y prácticamente nadie notaría su ausencia. Yo cuando escuché esa frase a mí me hizo recapacitar muchísimo, decir, Señor, ¿hasta qué punto estamos como ese valle de huesos secos? Que ya hemos creído en ti, que nos has de alguna manera unido, que nos has puesto con un cuerpo, que ya tenemos un cuerpo, ya tenemos un esqueleto, tenemos una estructura, pero no tenemos el poder del Espíritu Santo. Y no tenemos esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Y no tenemos esa vida. Y tenemos un cuerpo, pero un cuerpo sin vida es un zombie. ¿Sí o no? Que da miedo y que asusta. Leyendo sobre todo este asunto, déjame ilustrártelo en un pasaje de la Escritura. Cuando lees Habacuc, capítulo 1, nos cuenta el profeta la situación del pueblo. Y nos cuenta cómo las naves habían ido al mar a pescar. Y después de pescar y de traer las redes llenas o las bodegas de las naves y de los barcos llenos hasta arriba, llegaron a la orilla. Y el profeta denuncia lo que ocurre allí. Porque cuando llegan a las orillas, lo que hizo el pueblo fue levantar y edificar altares, ofrecer inciensos, saumerios, ofrecer adoración. ¿Sabéis a quién? No a Dios. ¿A Jesús? No a Jesús. ¿Sabéis a quién ofrecieron adoración y edificaron altares? A las redes. Y yo una vez hablando con Marcos Zapata, hablando de todo este fenómeno de que a veces la visión y a veces la metodología, la organización, la forma de trabajo han suplantado la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos caído en una rutina. A veces caemos en una rutina personal, ¿sí o no? Pero a veces también caemos en una rutina, en una tradición congregacional, ¿sí o no? En la que ya no hay libertad, en la que ya simplemente nos regimos por ciertas cosas. Y yo hablando con Marcos Zapata, comentando de este pasaje, él me decía, Fernando, aquí están toda esta fenomenología, todo este fenómeno que está ocurriendo ahora, de que cuando
hemos crecido o hemos prosperado, en lugar de darle la gloria a Dios y reconocer que ha sido el poder del Espíritu Santo, dice, es que ha sido la visión, es que ha sido la metodología, ¿sí o no? Es que si tú trabajas de esta manera, es que si tú te organizas de esta manera, vas a crecer. Y no voy a dar nombres propios porque no quiero dar nombres propios, pero la verdad es que muchas veces se ha vendido la idea de que si tú trabajas de una manera, si tú te organizas de una manera, si tú te estructuras de una manera, si tú tomas esta visión y tomas el A, B, C, D y el E y cumples estos 5 pasos, entonces parece que te están garantizando que tú vas a crecer. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Y estamos sustituyendo el poder del Espíritu Santo simplemente por una planificación humana y personal, cuando en origen nunca fue así. Y podemos hablar de cualquier, podemos hablar de Latinoamérica, podemos hablar de Asia, podemos hablar de Corea, pero en origen nunca fue así. Primero Dios dio crecimiento. Primero Dios siempre bendijo. Primero Dios siempre abrió los cielos. Primero siempre Dios derramó una lluvia de bendición. Una lluvia que y ese derramamiento que se transformó en que muchas personas se convirtieran. Y cuando las iglesias empezaron a crecer, las iglesias se tuvieron que estructurar. Las iglesias se tuvieron que decir, oye, tenemos más gente, tenemos que trabajar de manera diferente, tenemos que levantar ministerios, tenemos que levantar diferentes áreas dentro de la iglesia para dar esta supervisión pastoral, para proteger, para cuidar, para que no se nos pierdan. Primero vino el crecimiento dado por Dios y luego en respuesta las iglesias se estructuraron. Desgraciadamente, ese es el orden correcto. ¿Me explico? Desgraciadamente pasó el tiempo y la gente se olvidó de quién fue el que dio el crecimiento. Y empezaron a pensar que porque ellas estaban trabajando así, es que fue la razón o la causa de por qué crecieron. Y luego lo empezaron a exportar como modelos de crecimiento, ¿de acuerdo? Como diciendo, si tú te estructuras así, vas a crecer. La clave es que ven el método como la causa del crecimiento y nunca fue la causa del crecimiento. El método siempre fue la consecuencia de haber crecido y que tenían que trabajar de una manera diferente. ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando? Por lo tanto, la estructura, el método, la visión, la organización siempre se supedita al mover del Espíritu Santo y no al revés. ¿Cuántos decimos amén? La visión, en cada lugar, en cada iglesia, Dios obrará de una manera única, diferente. Aquí en Cantabria, en la iglesia de Cristo vive de la manera en que Dios va a obrar, también única y diferente y especial en Ciudad Real, en la iglesia La Roca. ¿Cuántos nos entendemos? Y cada iglesia tiene que ajustarse al mover de Dios, de lo que Dios está haciendo y estructurarse de esa manera, porque si no, al final caemos en el peligro de que porque tenemos fe en el Señor, ya estamos unidos, ya estamos trabajando, entonces creemos que eso es lo que nos da el crecimiento, dejamos de depender en el Espíritu Santo y al final caemos, caminamos, pero caemos fatigados y caemos desanimados. ¿Cuántos entendemos lo que estoy diciendo? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, a no confiar en nosotros mismos. Ayúdanos a depender siempre del cielo. Ayúdanos a depender siempre de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a depender siempre del poder del Espíritu de Dios. Señor, que no nos llenemos, Señor, de nuestro propio ego, de nuestra jactancia, de nuestra vanidad, de nuestra visión, de nuestra metodología, Señor, sino que entendamos que el avivamiento viene de lo alto, que viene de ti, Señor. Abre nuestros corazones para depender, Señor, no de mí y no ni siquiera de una estructura o de una actividad en la iglesia, que dependamos siempre de ti y que hoy tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y que hoy tu Espíritu Santo nos llene, porque es tu Espíritu el que nos va a impulsar a seguir adelante, a ir más allá, a dejar las cosas que están atrás y poder continuar más adelante, Señor. Que tu Espíritu Santo el día de hoy nos llene, que tu Espíritu Santo hoy reciba también toda la gloria y toda la honra, Señor, de vida, Señor, también a su nombre y a su persona. Te queremos bendecir, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, y a seguir en este pasaje de Ezequiel 37, Señor, en cuanto a la importancia del poder
de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Así que el mensaje es el tercero. El primer mensaje era un mensaje de fe, ¿sí o no? El segundo era un mensaje de amor. El tercero es un mensaje de poder, en el sentido que necesitamos el poder de Dios. Fijaros, lo hemos leído y cómo lo ilustra. Si te das cuenta, ayer yo te decía, si esto fuera un teatro, ¿recordáis el foco de luz? Sí. Ese foco de luz primero se centró sobre ¿quién? Sobre un individuo. Todo gran mover de Dios, por más grande que sea, comienza con un hombre y una mujer que le creen al Señor. ¿De acuerdo? Sí. Número 2, luego ese foco ya dejó de centrarse en uno mismo para centrarse ¿en dónde? En el cuerpo, en las personas, ¿de acuerdo? Esos huesos que estaban separados se tenían que unir y tenía que haber esa unidad y ese amor fraternal. Ahora ese foco ya no está sobre la tierra, es decir, ya no está sobre un hombre, ni siquiera está sobre el valle, ni siquiera está sobre sus cuerpos. Ahora el foco, ¿dónde sube? ¡Bum! Y se va hacia arriba y se va hacia el cielo, ¿de acuerdo? Y ahora la importancia de decir que nosotros tenemos, si te das cuenta, el mensaje va tocando de una manera sistemática. Primero está hablando de tu responsabilidad personal, de creerle o no creerle al Señor, ¿sí o no? Si no avanzamos, no critiques a nadie. Cuestiona tu corazón, examínate y ve si le estás creyendo o no le estás creyendo al Señor, ¿sí o no? Pero número 2, después, primero es una responsabilidad personal. Después tenemos una responsabilidad fraternal con el resto. Primero conmigo mismo, después con mi prójimo, con aquellos que me rodean, y ahora estamos viendo esa responsabilidad que tenemos con el cielo, que tenemos de cara al Señor, y en este caso de manera concreta y de manera específica con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Cómo necesitamos ese poder de Dios en nuestras vidas? Ahora, fijaros, Dios muchas veces, aunque yo creo que por todos los que estamos aquí entendemos la importancia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está desde Génesis, ¿sí o no? Él ya está, dice que sobre la creación, esa creación que ¿cómo estaba? Desordenada, en oscuridad, en tinieblas, vacía, había un gran abismo. Dice que el Espíritu Santo, ¿cómo estaba? Dice que se movía. La palabra mover, ¿vale? En hebreo denota como el ave que extiende sus alas y cuida a sus polluelos. De alguna manera tenía esa actitud paternal, maternal, quería traer vida, quería hacer de aquello, quería cambiarlo y transformarlo. El Espíritu Santo, a la hora de la creación, ahí estaba. El primer contacto que el hombre tuvo con la Trinidad, ¿con quién fue? Fue con el Espíritu Santo. Cuando Dios tomó arcilla y formó al hombre, el primer contacto que tuvo de vida fue ¿con quién? Con el Espíritu Santo, cuando dice la Escritura que sopló aliento de vida. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tuvo ese contacto. Y después, ¿de acuerdo? Cuando tú y yo nos convertimos y conocemos al Señor, es por obra, gracias a la obra y al ministerio de ¿qué persona? También del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que nos convence, ¿sí o no? Nos convence de justicia, de juicio, de pecado, nos hace ver nuestro pecado, nos muestra que necesitamos arrepentirnos, nos muestra también que hay un juicio sobre nuestras vidas, que si no nos reconciliamos con Dios, entonces, ¿de acuerdo? Estamos condenados, y nos va mostrando todas estas cosas. Y ahora cuando somos creyentes, tú y yo nos convertimos en la morada de Dios, ¿sí o no? En la casa espiritual de Dios. ¿Y quién es el que habita en nosotros? Es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que nos da esa nueva vida en Cristo, es el Espíritu Santo el que nos santifica, ¿sí o no? Porque va dando el fruto de su Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestra vida y nos santifica. Pero también el Espíritu Santo es el que nos capacita, ¿sí o no? Amén. Así que fijaros qué importante es el Espíritu Santo. A la hora de nuestra salvación, a la hora de nuestra santificación, y porque la Biblia nos dice que no seamos carnales, sino espirituales, que no nos demos a las obras de la carne, sino que
haya el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y número 3, fijaros, la capacitación. Así que el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos santifica, es decir, primero nos regenera, nos conecta, nos reconcilia con Dios. Segundo, nos santifica, nos hace parecernos a Cristo Jesús. Pero en tercer lugar, nos capacita para que podamos ser esa extensión del reino de Dios en esta tierra y para que podamos llevar a cabo el ministerio sobrenatural de Cristo Jesús. Entonces nos da el Espíritu Santo, fijaros, nos da la vida de Cristo, nos da el carácter de Cristo, pero también nos da el ministerio de Cristo. ¿Lo entendemos? Nos da la vida de Cristo, esa salvación, nos da el carácter de Cristo, santificación, pero también nos da el ministerio de Cristo, ¿de acuerdo? La extensión del reino de Dios. Y el Espíritu Santo no solamente es importante para nosotros, sino para el propio Jesús. ¿Fue importante, sí o no? Sí. Él fue engendrado, ¿de acuerdo? Más bien, Dios engendró y María concibió en su seno y en su vientre por la acción ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y cuando Cristo, ¿vale? En esa vida, en el Espíritu y en esa vida divina como Hijo de Dios, tuvo que empezar su ministerio, ¿recordáis? Estamos hablando de Lucas 3, desciende al Jordán. Lucas 3:22 se nos dice que el cielo se abrió, se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y después de ahí nos dice en ese instante que el Espíritu Santo descendió, reposó sobre él, una manifestación física, visible, en forma de paloma, ¿lo recordamos? Ahora, después de esa llenura del Espíritu Santo, simplemente digo esto para que veamos la importancia de todo esto. Si ayer veíamos que es muy importante y que no nos debemos tomar a la ligera cómo tratamos y cómo amamos al prójimo y a nuestros hermanos, porque eso repercute mucho en nuestra relación con Dios, ¿recordamos? Ahora debemos tomarnos muy en serio el diseño de Dios y la importancia de la persona y de la obra y del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente porque nos da esa nueva vida, no solamente porque nos da el carácter de Cristo, no solamente porque nos entrega el ministerio de Cristo, sino que ahora lo vemos que el propio Hijo de Dios necesitó esa llenura y ese bautismo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y fue a Lucas capítulo 3, pero después de capítulo 3, después de que del Jordán, inmediatamente Jesús, Lucas 4, Mateo 4, Jesús fue enviado ¿a dónde? Fue al desierto, muy parecido, ¿vale?, a lo que le ocurrió a Ezequiel. La mano de Dios estaba también sobre Jesús, igual que estaba con Ezequiel. El Espíritu Santo también lo dirigió al desierto, igual que dirigió a Ezequiel al valle de huesos secos. Y allí Jesús no lo llevó para avergonzar, Dios no llevó a Jesús al desierto para avergonzarlo, sino para ser, ¿qué? Tentado. La palabra tentar en griego significa explorar, escudriñar al mínimo. ¿Vale? El diablo estaba mirando a ver si se podía colar por algún sitio y lo tentó. Dice: bueno, vamos a ver si a través del hambre, de las necesidades físicas. Y no lo logró. Dice: bueno, vamos a ver si logro meterme dentro de Jesús. Y estaba buscando grietas, estaba buscando puertas abiertas. Dice: vamos a ver si logro meterme dentro de Jesús a través de la vanidad. Oye, y súbete a esta torre, tírate, tú eres el Hijo de Dios, que vengan ángeles y que te sirvan. Tampoco lo logró. Y el diablo dijo: vamos a ver si logro meterme dentro de Jesús y tentándolo y de esta manera hacerlo que caiga. Y lo tienta a través de ese propósito, de ese propósito que tenía para ser rey de reyes, señor de señores. Y el diablo le dice: mira, te entrego todas estas naciones, solamente te tienes que proscuneo, simplemente te tienes que inclinar, simplemente tienes que adorar un poquito, con que te agaches, con que te dobles delante de mí. Y Jesús constantemente, él siempre respondía con que escrito está, escrito está, y 3 veces escrito está. Ahora, Jesús necesitó la llenura del Espíritu Santo a un nivel personal para resistir las fuerzas de las tinieblas, para resistir toda tentación y todo ataque del enemigo.
De la misma manera nosotros necesitamos, si vamos a continuar y no vamos a caer en las redes del enemigo, necesitamos la llenura y la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. El enemigo, escúchalo bien, el enemigo no necesita que le dejes todas las puertas y todas las ventanas de tu casa abiertas para entrar a robar. El enemigo y el ladrón solo necesita que una puerta, una ventana, un acceso, aunque sea pequeñito, con un acceso, ¿de acuerdo? Él puede entrar y robar y saquear. De la misma manera el diablo nos está mirando, escudriñando y va a intentar colarse en tu vida, o en tu matrimonio, en tu familia, o en tus emociones, ¿de acuerdo? Va a intentar colarse de un lado, de otro, pero no necesita que le abramos todas las puertas, simplemente con una puerta que se abra es suficiente. ¿Me seguís? Ahora, Cristo necesitó la llenura del Espíritu Santo a un nivel personal. Ahora, número 2, para seguir adelante. Después del desierto, ¿qué es lo que ocurre en la vida de Jesús? Va a un pueblecito llamado Nazaret, su pueblo natal. ¿Entra dónde? En la sinagoga. Toma el rollo, en este caso, del profeta Isaías, capítulo 61. Y es cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y el cual Él me ha ungido y me ha enviado a llevar las buenas nuevas, predicar el año agradable del Señor, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, a dar libertad a aquellos que están presos. En este caso, Jesús también necesitó la llenura del Espíritu Santo, ya no solamente a un nivel personal, pero sí a un nivel ministerial. Y tú y yo necesitamos entender ese principio y abrazar la persona del Espíritu Santo, y abrazar la obra, y sujetarnos y aferrarnos a la obra y al propósito del Espíritu Santo, al ministerio del Espíritu Santo, porque si Jesús lo necesitó, obviamente, ¿cuánto más nosotros? Yo necesito la llenura del Espíritu Santo para resistir las tentaciones del diablo. ¿Por qué no resisto las tentaciones del diablo? Me enredo, caigo y no sigo avanzando. ¿Por qué? Porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Porque no me estoy nutriendo del Espíritu Santo. No estoy llenando mi mente, mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos, mis afectos, mis deseos del Espíritu de Dios. Y entonces lo estoy llenando de otras cosas, ¿de acuerdo? Le estoy dando lugar a otras cosas. Por lo tanto, cuando llega la tentación tiene de dónde engancharme. Tiene pensamientos de dónde cogerme, ¿me explico? Tiene emociones, afectos de dónde agarrarme para arrastrarme, y en lugar de que yo siga avanzando, retroceder. Yo necesito al Espíritu Santo en mi vida. ¿Amén? Amén. Necesito su llenura. Necesito, para resistir la tentación, para resistir los ataques del enemigo a un nivel personal, necesito darle lugar al Espíritu Santo en mi vida. Amén. Y he expresado esta frase de una manera muy intencional. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros no le damos lugar, si nosotros no tenemos hambre y no tenemos sed, no sé si te ha ocurrido de ir a algún sitio, te hayan invitado a un restaurante, te hayan invitado a una casa, y te hayan puesto una comida espectacular. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te han invitado a algún sitio, a algún restaurante? ¿Has ido a algún sitio donde dices, wow, esta comida está fabulosa? Pero no poder comer, no porque estuvieras malo de la tripa o del estómago, no poder comer porque estabas lleno, porque media hora antes te habías estampado 4 bocadillos de jamón y queso, y tú dices, sí, está muy buena la comida, pero no puedo comer. ¿Por qué? A mí me pasó, yo fui a Estados Unidos con uno de los ancianos de la iglesia, fuimos a visitar a unos pastores y llegamos en la tarde, pero nosotros llevábamos nuestro horario español y nosotros decimos, oye, pues se cenará como en España, ¿no? 9, 10 de la noche. Claro, en Estados Unidos, ¿a qué hora se cena? 5, 6 de la tarde, se acabó. Y nosotros, como buenos españoles, se nos hizo un poquito tarde, pero eran las 3, 3 y media,
cuando fuimos a un buffet de pizzas, no te lo pierdas. Y nos pusimos como la viborita, o sea, estábamos con la barriga así, y entramos andando al buffet de pizza y salimos rodando, dando vueltas. Estábamos, pero hasta arriba. Un poco como lo que pasó el pueblo de Israel en Números, lo de las codornices que se nos salían ya por las narices, pues se nos salía estornudado y se me salía un trozo de queso por la nariz. Estábamos llenos. Y una hora después llegamos y el pastor nos dice: perfecto, habéis llegado, y eran más o menos las 5, habéis llegado para cenar. Y nos llevó a un sitio de barbacoa, y nos llevó a un sitio de carnes, y Félix y yo nos mirábamos diciendo: la hemos liado. Y ahora, ¿cómo le decimos? Y entonces yo digo, mira, ya sé lo que voy a hacer. Voy a pedir costillas, porque las costillas tienen mucho hueso y poquita carne, ¿no? Entonces yo digo, según yo, muy listo, según yo, súper inteligente, súper avispado, y yo digo, oye, yo quiero unas costillas. Se me olvidó que estaba en Estados Unidos. Y se me olvidó que estaba en Texas. Y Texas, yo he vivido 2 años en Texas, y Texas es a lo grande. Y cuando yo pido las costillas, veo a lo lejos venir al camarero, no exagero, con un cubo de aluminio, como los cubos de basura, de este alto y de este grueso, de este ancho, así, y veo que sobresalían un montón de cosas. Enfoco bien la vista y veo que eran las costillas, que trajeron un cubo así de costillas, y al lado otro mazacote así de patatas fritas, y yo diciendo: Señor, multiplica mis estómagos, haz un milagro creativo. Y el problema es que muchas veces no comemos, no porque la comida sea mala. Yo entiendo que la comida de Dios, la persona del Espíritu Santo nos da lo mejor, pero a veces no podemos comer simplemente porque estamos llenos de otras cosas, ¿sí o no? Porque falta el hambre y falta la sed de Dios. Y muchas veces oramos y decimos: Señor, dame hambre y dame sed de ti. ¿Alguno de mi club? Que levante las 2 manos, las 2 piernas, las orejas, los pelos. Señor, dame hambre y dame sed de ti. El Señor te dice: Fernando, ya, ¿no? Deja de comer otras cosas. O sea, el hambre y la sed no te la va a dar Dios. Eres tú el que, dejando de comer otras cosas, ¿vale? Tiene Arroyo, buen amigo mío, tiene una charla, decimos, es que estamos idiotizados, ¿sí o no? Con tanta televisión y con tantas redes y con tantas cosas que llegamos a las cosas de Dios, y es un rollo, no me apetece, es que no, y no le damos lugar porque estamos llenos de otras cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle lugar al Espíritu de Dios. Realmente empezar o dejar de alimentarnos de otras cosas, ayunar, a abstenernos de otras cosas y enfocar nuestra hambre y nuestra sed no en comida basura, estoy hablando en términos espirituales, no en comida rápida, en comida basura, sino centrar, orientar, redirigir nuestra hambre y nuestra sed a las cosas espirituales. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Yo conozco jóvenes que cuando llegan a un retiro y le dicen: tenéis que dejar vuestros móviles aquí en la mesa de inscripción, vais a estar 3 días o una semana que dura el retiro sin móviles, parece que le estás desgarrando el corazón. Y dejan ahí el móvil. Mi amor, no. Parece que le están desgarrando. ¿Soy yo el único que...? Pero después de un día, creen que su vida sin el móvil no tiene sentido. Creen que su vida, decir, mira, yo he visto reuniones de alabanza y de adoración y he visto lo siguiente. He visto una jovencita, que podría haber sido un jovencito, ¿vale? O un ancianito, ¿vale? O un medianita, da igual. Pero yo he visto lo siguiente, yo he visto estar a una persona, en este caso era una joven, en el tiempo de la alabanza y de la adoración, con las manos levantadas, su mano izquierda levantada y con la otra mano haciendo un live story para Instagram en el momento, para que todo el mundo viera cómo ella está adorando al Señor. Así que con una mano estaba la izquierda adorando al Señor, con el ojo cerrado y con el otro así de rojillo, mirando para que todo el mundo viera cómo ella alababa al Señor. ¿Te dais cuenta? Que
¿Qué más? ¿Sí o no? Es decir, es un tiempo de comunión con Dios, entre tú y Dios, en el que tú tienes que ver a Dios y al final le estás diciendo, yo lo que quiero es que la gente me vea a mí, y toda la gloria y toda la honra, todo el protagonismo se lo estás robando a Dios para dártelo a ti mismo, porque estás lleno de ese buscar, o tienes hambre de ese reconocimiento. Es tiempo, de verdad, es tiempo, vuelvo a decir, yo necesito el poder de Dios en mi vida. Yo necesito el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Número uno, para resistir las tentaciones del enemigo, ¿sí o no? Y para que esa llenura sea posible en mi vida, tengo que llegar como estos huesos secos. Estaban vacíos, estaban huecos. Yo tengo que abrir ese vacío y ese hueco, tengo que darle lugar a Dios en mi vida, tengo que abstenerme de otras cosas, tengo que empezar a tener hambre y sed verdaderamente de Dios. Y como te decía en ese campamento, que cuando los jóvenes tienen que dejar el móvil allí, parece que su alma se le va allí, que es la gema esta del alma, ¿no? Con los Avengers, ¿no? Que se le y se le está saliendo allí, o que sé, a lo mejor bueno, no sé lo que se está saliendo, pero se está ahí manifestando casi. Después de un día, después de 2 días, después de 3 días, hablas con esos mismos jóvenes y dices, ¿sabes que me ha venido muy bien dejar el móvil? ¿Sabes que me he dado cuenta que no es indispensable el móvil? ¿Sabes que me he dado cuenta que existe gente alrededor mía? ¿Sabes que he empezado a tener amistades? ¿Cuántos hemos visto la película de Wall-E? Wall-E, ¿sí o no? Tenéis que verla, tenéis que verla. Al final terminan todos como gordos, idiotizados, todos enganchados a una red, todos enganchados a una pantalla de un ordenador. Y cuando esos jóvenes dicen, oye, es verdad, me ha venido bien, he tenido muchísimo más tiempo, y empiezan a descubrir virtudes, y empiezan a descubrir esa libertad, y empiezan a tener amistades, y empiezan a decir, me ha venido bien porque me he podido centrar en otras cosas. Y entre esas cosas, la más importante, en Dios. Han empezado a tener hambre y sed, han empezado a darle lugar a Dios. Número 2, yo necesito el poder de Dios en mi vida. Amén. Necesito la llenura de Dios en mi vida. 1, a nivel personal, sí. Pero 2, como decíamos, también a nivel ministerial. A veces, como decíamos, queremos hacer cosas, ¿de acuerdo? Mira, hablando de los móviles, ya se están manifestando, Entonces, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, número 1, a un nivel personal, para resistir el reino de las tinieblas. Para eso necesitamos, te he dicho, darle lugar, ¿sí o no? Abstenernos de otras cosas, para tener hambre y sed de Dios. Como te decía, nosotros no oramos y no ayunamos para buscar a Dios o para tener hambre de Dios, sino porque tenemos hambre de Dios y porque estamos buscando a Dios, es que esa búsqueda y es que ese hambre se transforma en un tiempo de oración y se transforma en un tiempo de ayuno. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, número 2, necesitamos también el poder y la llenura del Espíritu Santo para nuestra vida ministerial. No solamente para resistir las fuerzas del enemigo, sino también si queremos avanzar en el reino de Dios. O mejor dicho, si queremos que el reino de Dios avance, no estar siempre a la defensiva, ¿vale? Defendiéndonos del ataque del enemigo, sino que si queremos salir y queremos avanzar, también necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo avance en mi vida y yo necesito, con la ayuda del Espíritu Santo, avanzar en el reino de Dios, y yo quiero ver cómo el reino de Dios avanza y se extiende a través de una vida llena de su Espíritu Santo. Amén. Así que Dios nos llama, fíjate, la necesidad y la importancia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. A Él le sirvió para resistir al enemigo, ¿sí o no? Pero también le sirvió para empezar un ministerio, para predicar las buenas nuevas, para abrir la puerta de la cárcel para todos aquellos que estaban presos, para sanar a los enfermos,
para ser útil, para ser una herramienta en las manos de Dios, él necesitó también la llenura del Espíritu Santo. Por eso, repito, necesitamos esa llenura, 1, para resistir al enemigo, 2, también para avanzar. Este es el regalo de Dios. Sabemos que el regalo de Dios a un mundo incrédulo, ¿quién fue? Fue Jesús, ¿sí o no? El regalo de Dios para el mundo, para los que no creen, y en ese mundo hace tiempo nosotros, tú y yo estábamos. El regalo de Dios para el mundo fue ¿quién? Cristo Jesús. Por eso es una ofensa que el mundo no reciba la gracia y no reciba el regalo que Dios les está dando. Es una ofensa. No sé si te ha pasado a ti que tú le has regalado algo a alguien y no te lo ha dicho con palabras, pero te lo ha dicho con su cara. Que le has regalado algo a alguien y has visto que no le ha gustado nada y has visto la cara de Fuchi, ha torcido la boca y le ha puesto de cara de qué asco y qué regalo tan feo. ¿Te ha pasado alguna vez? Estas cosas solo me pasan a mí. Yo he regalado algo a alguien y he visto como diciendo, y lo peor de todo es que luego se lo he visto puesto a otra persona. O lo he visto en la casa de otra persona. ¿Sí o no? Y al final tú le has regalado algo a alguien y ese alguien se lo regaló a una tercera persona. ¿Te ha pasado? Ahora no voy a preguntar si tú lo has hecho, porque yo creo que tampoco nos escapamos mucho, ¿sí o no? Yo lo he hecho, perdonadme. Pero yo creo que muchos lo hemos hecho de mí. Eso es una ofensa. Ya no lo hago, ¿vale? Lo hice. Pero es una ofensa, ¿sí o no? Regalar algo a alguien y que no lo reciba. Imagínate que llegas a una fiesta de cumpleaños y tú, ¿cómo te llamas? Rosmary. Rosmary, y tú llegas con una tarta que encima le hiciste tú, ¿vale? Y llamas al timbre de la puerta de tu amiga y llegas y dices, mira, te he hecho una tarta. Y dices, no, si ya nosotros ya tenemos, ya compramos, llévatela a tu casa, no la quiero. Y yo a Rosmary, ¿sí o no? Es una ofensa. El regalo de Dios a un mundo perdido fue Cristo Jesús. Amén. El regalo de Dios para la iglesia, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Y de la misma manera que es una ofensa que el mundo no reciba la gracia y el regalo de Dios para su salvación, también es una ofensa cuando la iglesia no recibe y no acepta el regalo y la gracia de Dios expresada en la persona, en la obra y en el ministerio del Espíritu Santo. Porque Jesús se preocupó mucho de transmitir este mensaje. Yo me voy a ir, pero no os voy a dejar huérfanos. Yo me voy a ir, pero no os vais a quedar solos, ¿recordáis? Enviaré ¿a quién? Al otro Consolador. Enviaré al Paracletos. Paracletos en griego significa una especie de intercesor, de acompañante, de aquel que está a tu lado. Probablemente una traducción buena sería abogado, que es el que aboga, el que te acompaña, el que te defiende, ¿de acuerdo? El que siempre está ahí. Y dice, daré a otro, y la palabra otro no es hetero, que significa diferente en rango, en autoridad, o en jerarquía, o en naturaleza. La palabra es alos, con doble L, alos, que significa uno igual en autoridad, uno igual en jerarquía, uno igual en naturaleza. Es decir, va a venir otro igual que yo. En este caso, va a venir la persona del Espíritu Santo. Y cuando nosotros sustituimos la persona del Espíritu Santo por una tradición, por una rutina personal, y caemos en una rutina. Cuando nosotros sustituimos la persona del Espíritu Santo a nivel personal con una rutina o una tradición, o en la iglesia con una visión, una metodología, es una pena y es una tristeza, ¿sí o no? Que confiemos más en mi rutina, en mi tradición religiosa, o en una estructura, o en una metodología, es una pena y es una ofensa. Cuando no recibimos al Espíritu Santo y entendemos que o transmitimos el mensaje de que no lo necesito para resistir al enemigo, es una tristeza, ¿sí o no? Y es una pena. Cuando rechazamos e ignoramos, dejamos a un lado la persona del Espíritu Santo y decimos que no lo necesitamos para extender el reino, para la obra del ministerio, es una pena y es una tristeza. Pero cuando le damos la vuelta a todo eso y entendemos decir, Señor,
tengo planes y tengo propósitos, pero dejando a un lado mis planes y mis propósitos, Señor, quiero tus planes, quiero tus propósitos, quiero tu estrategia, quiero el poder de tu Espíritu Santo, y todo lo que haga, sea poco o mucho, si sé y me aseguro que lleva el sello de la unción del Espíritu Santo, que se lleva el sello de la presencia del Espíritu Santo, entonces, Señor, lo voy a hacer y voy a confiar no en mí, ni en mi estrategia, ni en mis actividades, ni en mi poder, ni en mi fuerza. He entendido lo que Dios le dijo a Zacarías: Zacarías, no es con fuerza o poder, no es con espada o con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Señor, no se trata de mi fuerza, no se trata de mi sabiduría, no se trata de mi capacidad, se trata de tu Espíritu Santo que me acompaña, y voy a ir no en el poder de mi fuerza, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está buscando. Señor, he estado peleando en mis propias fuerzas contra la tentación. He estado peleando en mis propias fuerzas contra el enemigo, contra el reino de las tinieblas, y no he podido. Es tiempo de humillarme, es tiempo de arrodillarme, es tiempo de sujetarme a Dios, es tiempo de vaciarme, es tiempo de levantar mis manos, de clamar y decir: necesito la llenura y el poder de tu Espíritu Santo para confrontar al enemigo, para resistirlo, para decir: escrito está, y para ser vencedor, y que cuando venga el enemigo no encuentre ninguna puerta abierta, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi vida, y tenga que huir porque estoy sujeto y estoy sometido a Dios. Espíritu Santo, ayúdame a resistir al enemigo, hazme más que vencedor. Cuando le decimos: Señor, tengo que orar, tengo un ministerio, me han dado una responsabilidad en la iglesia, llevo el culto de la oración, llevo la enseñanza de los niños, voy a salir a la calle a predicar, voy a visitar a los enfermos, estoy en el área de la consejería, de la enseñanza, estoy con los jóvenes, Señor, pero no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, necesito que me acompañes. Digo como Moisés: si tú no estás conmigo, entonces yo no voy a dar un paso si tú no me acompañas, no voy a dar un paso si tú no me envías. Y cuando tenemos esa actitud de decir: Señor, te voy a servir a ti, pero te voy a servir contigo, te voy a servir a ti, Señor, pero te voy a servir en el poder y en la fuerza de tu Espíritu Santo, renuncio a hacerlo en mis propias fuerzas. No hay algo que le digo a los jóvenes en la facultad. Las campanas aplauden, ¿eh? Hay algo que le digo a mis alumnos en la facultad. Yo enseño 1 y 2 de Timoteo y Tito, son las epístolas pastorales. Yo les digo: chicos, en la iglesia es mejor no hacer ciertas cosas que hacerlas sin el Señor. Piensa lo que acabo de decir. Es mejor que no hagas algo que hacerlo en tus propias fuerzas sin el Señor. Es mejor decir: mira, no puedo, o no tengo el tiempo, o no tengo la capacidad, o no está la persona indicada, y es mejor no hacer algo que hacer algo sin Dios y en tus propias fuerzas. Nosotros hemos aprendido eso en el pastorado, hemos aprendido eso en la vida espiritual. Hemos aprendido que si Dios no está en medio de algo, entonces ese algo no va a prosperar. La Biblia dice que lo que nace de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Pero si no ha nacido de Dios, si Dios no está en medio de eso, no lo pienso hacer. Porque he visto que cuando hago algo sin Dios, al final termino hiriéndome, termino lastimándome, termino haciéndome daño a mí mismo. ¿Alguno de mi club? Yo tengo un historial muy malo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Pero me he dado cuenta que cuando he hecho algo sin Dios, me ha ido mal. Terminado lastimado. Pero no solamente eso, sino que encima he lastimado a la gente que estaba alrededor. A veces yo en la iglesia le he dado un ministerio a alguien para ver si se consagra, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a ponerla aquí en la iglesia. Está medio, que sí, que no, un pie en el mundo, un pie en la cosa del Señor. Dar una pequeña responsabilidad, ponla a servir en tal sitio para ver si se consagra. ¿Alguno de mi club? Y al final, esa persona le hemos dado una carga y una responsabilidad para la cual no estaba preparada. Y el Espíritu de Dios no lo respaldaba y no lo ayudaba.
Y el poder de Dios no estaba en él ni a través de él. Y esa persona ha terminado cansada, desgastada y herida. Y a veces se han ido incluso de la iglesia, porque no estaban listas. No lo hacían en el poder del Espíritu de Dios. No lo hacían en el poder de Dios. Y otra cosa, los ministerios no están para que la gente se consagre. Los ministerios están y son dados para la gente que está consagrada, ¿sí o no? Es porque hay alguien que está consagrado a Dios y tiene un buen testimonio que le damos una responsabilidad en la iglesia, ¿sí o no? El ministerio no es un laboratorio para experimentar cosas. El ministerio es algo sagrado que se le da a personas que están consagradas. Vuelvo al punto que te estaba diciendo. Nosotros hemos entendido y hemos visto que es mejor esperar y no hacer algo que hacer algo en nuestras fuerzas, en nuestra carne, sin el respaldo de Dios. Hemos entendido que si la gracia de Dios no está respaldándonos, al final termina todo en una desgracia, ¿sí o no? Y no es un cliché, es una realidad. Y esto es lo que vemos en Hechos, cuando Jesús le dice a la iglesia: ¡hey! Tenéis que ir, ¿vale? Tenéis que avanzar, tenéis que ir hasta el último de la tierra. Y algunos, yo me imagino que ya estaban así, como en las Olimpiadas, listos para... ¿Preparado, listo? ¡Pum! Pistoletazo y a correr. Pero el Señor le dice: ¡shh! ¡Ey! En inglés, hold your horses, ¿sí o no? Tira de las riendas y de, para, quieto, parado, ¿sí o no? Y no salgáis. Antes de ir, tenéis que recibir, tenéis que esperar y tenéis que recibir ¿el qué? El poder del Espíritu Santo. Y es cuando viene el poder del Espíritu Santo que podemos avanzar. ¿Cuántos decimos amén? Por eso hemos dicho: yo prefiero esperar y prefiero esconderme en el aposento alto, prefiero esconderme en mi habitación, en mi recámara, en lo oculto, en lo secreto, en lo íntimo, y empezar a orar y orar hasta que la presencia de Dios descienda. Y una vez que la presencia de Dios haya descendido sobre mi vida y su poder me haya llenado, entonces puedo ir. Pero hay que esconderse y hay que buscar y hay que esperar. Por lo tanto, busquemos al Señor. Cuando vayamos a hacer algo, decir: Señor, no lo voy a hacer en mis fuerzas, no lo voy a hacer en mis habilidades, no voy a confiar en mí mismos, ni siquiera en la actividad o en todo lo que hemos planificado. Necesitamos que tu Espíritu Santo vivifique todo esto y nos respalde. Y si para eso tengo que esperar, voy a esperar. Y si para eso me tengo que meter en mi habitación y orar un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, un mes o medio año, voy a orar un día, voy a orar medio año, lo que sea necesario, hasta que la presencia de Dios descienda. Y una vez que la presencia de Dios descienda, entonces podemos ir. ¿Cuántos decimos amén? Por eso Jesús le dijo: tenéis que ir, pero esperad. Necesitáis la llenura del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu de Dios haya descendido sobre nuestras vidas, entonces hemos sido capacitados. Recibiréis ¿qué? Poder. La palabra en griego sabemos es dunamis, ¿sí o no? La palabra de ahí sale dinámica. La palabra dunamis significa esa habilidad divina, esa capacitación divina. Dios nos capacita, Dios nos habilita para la obra del ministerio. Si no recibimos ese poder, no estamos capacitados, no estamos habilitados. Y dice: recibiréis poder. Y cuando recibimos ese poder, entonces podemos ir, y podemos ir hasta el último de la tierra. Y fíjate, ese último de la tierra, ya estoy cerrando el mensaje, pero ese último de la tierra, ¿dónde comenzaba? ¿Comenzaba dónde? Dice, comenzaba en Jerusalén. ¿Cuál era el lugar más complicado, más difícil para predicar el Evangelio? Era Jerusalén. Pocos días después, antes de Pentecostés, estamos hablando de 50 días antes, había sido ejecutado ¿quién? Cristo Jesús. Estaban los discípulos antes, estaban atemorizados, estaban escondidos,
De hecho, Juan 21 se nos dice que Jesús ya resucitado tuvo que ir a por Pedro porque se había regresado, ¿recordáis a dónde? A la pesca, se había regresado al mar de Galilea, a Capernaum, a su ciudad natal, y allí se había regresado, y no solamente Pedro, sino que había arrastrado a otros discípulos. Y Jesús, en esos 40 días después de su resurrección, Él tiene que ir rescatando y restaurando, apareciéndose a todos sus discípulos, porque los del camino de Emaús, ¿recordáis cómo estaban? Tomás, incrédulo, Pedro, regresado allí a las barcas, como hemos dicho. Se tuvo que aparecer a los discípulos que estaban atemorizados y tuvo que soplar el Espíritu sobre ellos, Juan 19, y en medio de toda esa debilidad, en medio de todas esas carencias en lo humano, el Señor dijo, parafraseando lo que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad, el Espíritu de Dios va a venir sobre vosotros y vais a ir hasta lo último y vais a comenzar, ¿por dónde? Por lo más difícil. Menuda metodología, menudo maestro. Jesús dice, vais a empezar por lo más difícil. Y cuando hayáis empezado por lo más difícil y hayáis visto cómo el poder de Dios ha venido sobre vuestras vidas y os ha ayudado, el resto se os va a hacer fácil. Y llegó ese día de Pentecostés. ¿Recordamos? La iglesia cómo estaba. Unida. Fíjate, la iglesia cómo estaba. Número uno, estaba creyendo. Estaba creyendo. ¿Y por qué sé que estaba creyendo? Porque estaba obedeciendo. Jesús le había dicho, no salgáis, y ellos no salieron. Jesús les había dicho permanecer aquí y ellos estaban permaneciendo. La iglesia estaba creyendo, tenía fe. Número dos, la iglesia estaba unida. Una iglesia con un mensaje sencillo pero poderoso. Un mensaje de fe. Tenía fe y tenía esa unidad y ese amor entre los hermanos. Y cuando había esa fe y ese amor, entonces llega el día de Pentecostés en el que Dios derramó el Espíritu Santo. Si Dios puede encontrar un grupo de personas, una iglesia en este lugar que le cree a Él y que guarda la unidad porque ama al hermano, somos los candidatos perfectos para que el Espíritu de Dios descienda sobre nuestras vidas. Y podamos, uno, resistir al enemigo, pero dos, también ser esos instrumentos y herramientas en las manos del Señor para que su reino pueda avanzar. Amén. El lugar más difícil era Jerusalén. Dios les había dicho, vais a predicar hasta lo último de la tierra, ¿sí o no? Y es ahí cuando en Jerusalén, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descienda y ellos empezaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. Ahora, eran desconocidas para ellos, pero eran conocidas ¿para quién? Para los oyentes. Y allí dice que habían venido de todo el Imperio Romano. Solamente quiero que entiendas una cosita. En Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, habían venido judíos de todas las naciones. Si lo analizas con más detalle, te das cuenta que vinieron de 5 regiones geográficas. Al punto donde te quiero llevar es que todas las naciones estaban en Jerusalén. No literalmente hablando, pero sí representativamente hablando. Todas las naciones estaban allí representadas. Y ese día de Pentecostés, todas las naciones, hasta lo último de la tierra, escuchó el Evangelio. El mensaje de Dios para su iglesia es: iglesia, lo que para ti es imposible, no lo es para mí. Amén. Y lo que es imposible para ti, para mí es posible. Y para todo aquel que cree, no hay nada imposible. Y tú, iglesia, Jesús le estaba diciendo, Dios le estaba transmitiendo este mensaje a sus discípulos. Vosotros me estáis diciendo, es imposible, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio hasta el último de la tierra? El Señor le mostró, es más, el Señor cumplió ese mandamiento en el día de Pentecostés. Ese día, todas las naciones escucharon el Evangelio. Es más, la iglesia de Roma se cree que fue fundada por todos los conversos del día de Pentecostés que luego regresaron a la capital del imperio y formaron una comunidad de creyentes. ¿Me explico? Así que cuando luego los apóstoles y los discípulos tenían que ir,
y tenían que ir de avanzadilla y predicar a otros lugares, ya había mucha gente creyente porque se había convertido ¿en qué día? En el día de Pentecostés. Ese día se cumplió la gran comisión. Y el Señor le estaba diciendo, no es con fuerza, con poder, sino con mi espíritu, y con mi espíritu yo puedo hacer cosas que van a ir más allá de lo que tú habías pensado, imaginado, creído, y no te vas a estar limitado a tus circunstancias, a tus situaciones o a los límites que tenemos nosotros como personas. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Podemos poner de pie si eres tan amable. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Hechos 1. Y recibiréis poder. Amén. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Amén. Para que seáis testigos hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Número 1, el poder no está en nosotros y no es nuestro. El poder está en Dios y es de Él. Por eso lo recibimos. ¿Cuántos decimos amén? Para ser testigos, el poder no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr cosas, ¿sí o no? En este caso, ser testigos, aquellos que dan testimonio de la verdad. El poder de Dios no es para que nuestro nombre sea glorificado, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. El poder de Dios no es para que nuestro reino se extienda, sino el reino de Dios sea extendido y avance. El poder de Dios es para que almas puedan ser rescatadas y sacadas de las tinieblas. Amén. Necesitamos el poder de Dios. ¿Cuántas veces habría alguien que me podría ayudar con la guitarra o con un poquito de o una alabanza de fondo? Pero ¿cuántas veces le hemos pedido poder de Dios? ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios, dame de tu poder? Levanta la mano. ¿Hay alguien que nos va a ayudar ahora para orar? Muchas veces. ¿Cómo te llamas? Seima. Sheima. ¿Cómo quieres? ¿Seima o Sheima? Sheima. Mira. Sheima. Tú eres Sheima y yo soy Dios. Bueno, es un... Ahora, Sheima, tú debes estar... Yo que represento a Dios, tú vas a decir, Señor, oh Dios, dame de tu poder. Dímelo. Señor, oh Dios, dame de tu poder. Y yo le pregunto, ¿para qué? Ya lo perdió. Yo represento a Dios y Dios, dame de tu poder. ¿Para qué? Ya lo perdió. Tú, el que miras al suelo y dice que no me pregunte, que no me pregunte. Y dice, Dios, dame de tu poder. Yo represento a Dios. ¿Para qué? Ya lo perdí. Por allá al fondo. ¿Cómo te llamas? Sarbia. Sarbia. Como los hijos de Sarbia. Sarbia. Yo represento a Dios. Haz esa oración de Dios, dame tu poder. Dios, dame tu poder. ¿Para qué? Para servirte como tú te mereces. Ya lo Cuando nosotros le pedimos poder a Dios, Dios inmediatamente nos pregunta, ¿para qué lo quieres? Porque el poder no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr cosas. Y cuando yo no tengo claro para qué quiero el poder, Dios no lo va a dar. El poder no es para que tengo poder, ¿para qué? ¿Quién sabe? Pero tengo poder. No, el poder es representar a Dios. Tenemos que tener claro para qué queremos el poder de Dios. Y cuando Dios te pregunte, Fernando, ¿para qué quieres el poder? Cuando yo le digo, Señor, dame de tu poder, y Él me dice, ¿para qué? Si pasa 1, 2, 3, 4, error, lo perdí. Pero cuando Dios pregunta,
O cuando yo le pido a Dios perdón, Señor, dame de tu poder, y Él me pregunta ¿para qué? Y yo le digo, para ser un testigo, para sanar a los enfermos, para predicar el evangelio, para resistir al enemigo, porque lo necesito, porque quiero detener de tu carácter. Y entonces dice, ahora sí estás preparado para recibir mi poder. Así que cuando ahora estemos clamando, Señor, derrama de tu poder sobre nuestras vidas, Dios nos hace la pregunta, iglesia, ¿para qué lo quieres? Y ahí empieza a decir, Señor, para predicar, porque quiero dar testimonio a mi gente, a mi familia o a mis hijos, para servirte, Señor, para sanar, para predicar el evangelio, para ser más como tú, que tengamos claro. Y entonces ahí es cuando realmente nos conectamos con Dios y recibimos las bendiciones de Dios. Porque cuando Dios nos da una bendición, pero esa bendición siempre tiene un propósito, esa bendición siempre tiene una intención. Pero cuando olvidamos la intención de Dios, cuando olvidamos el propósito de Dios, ¿de acuerdo? Entonces ahí es una piedra de tropiezo. ¿Cuántos le han pedido a Dios, o por lo menos han soñado y le han dicho, dame 1.000.000 de euros? ¿Alguno de mi club? Pero imagínate que Dios te da 1.000.000 de euros. Ay, Dios mío. Yo le pido una casa. ¿Eh? Una casa. Yo le he pedido, Señor, dame 1.000.000 de euros. Hubo una época, hace años, que caían diamantes. No sé si recordáis, ¿no? Caían diamantes. A mí nunca me tocó uno, pues yo se lo decía. Digo, como a mí me cae un diamante, lo primero que hago es venderlo. ¿Tú sabes las cosas que yo puedo hacer con un diamante si lo vendo? Hacer tantas cosas en el ministerio. Podemos ayudar tantas cosas, podemos extender el reino de Dios, pero nunca me tocó. Pero imagínate que Dios te da 1.000.000 de euros. ¿Eso es una bendición de Dios, sí o no? Sí. Pero si yo olvido cuál es la intención de Dios para esa bendición, la olvido, a lo mejor ese 1.000.000 de euros se convierte en una maldición para mi vida, que me hace caer, que me distrae. Cuando yo recibo una bendición de Dios, le tengo que preguntar, Señor, ¿cuál es tu intención? ¿Qué quieres hacer con este 1.000.000 de euros? Porque si lo olvido, entonces a lo mejor me lo quedo yo o lo mal uso y se convierte en una maldición o piedra de tropiezo. El poder de Dios siempre tiene una intención y un propósito. Y es resistir al enemigo, por supuesto, y hacer que el reino de Dios avance. ¿Cuánto estamos dispuestos, con fe y con unidad, pedir que el Espíritu de Dios descienda sobre este lugar? Que seamos hombres y mujeres llenos, una iglesia llena del Espíritu de Dios, que ha aprendido a esperar hasta que el Espíritu de Dios venga sobre él o sobre ella, para después avanzar y después marchar. Padre, en el nombre de Jesús, ¿podemos cantar alguna canción de adoración? Gracias, Señor Jesús. Un mensaje sencillo. Necesitamos fe, amor y poder. Gracias, Dios. Gracias, Señor.